¿Qué tal todos? Hoy les traigo otro video para este canal, algo en el que he estado trabajando hace mucho tiempo. Al igual que en mis videos anteriores, hoy quiero explicarles sobre la continuidad de los cómics de Batman en la etapa de Renacimiento, y sobre todo sus títulos canónicos en la línea de tiempo de DC. Bueno, los más importantes creo yo, y como muchos ya saben, tomaremos en cuenta todos los arcos que reformaron esta querida y polémica historia del Caballero Oscuro. Comenzamos este caso con el comienzo de DC Rebirth, en el número 0, con la introducción de los nuevos títulos de cada héroe en esta etapa, incluyendo futuros arcos y nuevos misterios que presentó DC en esa época, como Doomsday Clock o los Tres Jokers, añadiendo el regreso de Wally West. La aventura de Batman comienza con la Liga de la Justicia, primero en el volumen 1, titulada La Máquina de la Extinción. Aquí básicamente lidian con una nueva amenaza mundial, sin la integración de Superman, dado que la versión de los Nuevos 52 murió, y Batman aún intenta reclutar al clásico, que viene antes del Flashpoint. Sí, lo sé, es confuso, pero si quieren saber más sobre ese tema, chequen mi video explicando sobre las crisis. Ahí explico todo ese embrollo. Luego pasaríamos al volumen 2, titulada Liga de la Justicia Outbreak, dado que tengo entendido que se ambienta un par de semanas después del arco anterior, y que recién están formalizando el trabajo en conjunto con el Superman clásico, mientras todo el equipo lidia con los problemas que tienen el uno con el otro. Incluso Bruce se enfrenta a su propia baticueva. Luego nos vamos directo a los títulos de Detective Comics, en el arco del ascenso de los Batman. Aquí básicamente tenemos a Bruce reclutando a varios justicieros y miembros de la Batifamilia para conformar a los Caballeros de Gótica, para que al final Bruce presencie la muerte de Tim Drake, cuyo tema lo hablaré más adelante. Un par de días después, continuamos con la trilogía de Batman de Tom King, empezando con Batman Yo Soy Gotham, dado que en esta historia ocurren consecutivamente, con la introducción del Superman de Gótica. Luego pasamos al arco de Batman I Am Suicide. Aquí Bruce recluta a Selina Kyle para infiltrarse a la isla de Bane, dado que él tiene al Saco Pirate y lo necesita para ayudar a Gotham Girl en su estado mental. Y también tenemos a Saturn de la Legión de Superhéroes, que tiene un cameo y que tiene relación con Doomsday Clock, seguido con el volumen 3 de Yo Soy Bane. Aquí este icónico villano toma represalia contra el Caballero Oscuro y toda la Batifamilia. Algo que también se ve en este cómic es que se nos aclara que Tim aún sigue muerto, por lo que los sucesos ocurren mucho después. Luego tendríamos otro arco que combina los números de Nightwing, Detective Comics y Batman, titulada La Noche de los Hombres Monstruos. Aquí básicamente luchan contra monstruos creados por Hugo Strange. Sorpresivamente, pasamos a los títulos de Superman La Prueba de los Superhijos, que narra el primer encuentro entre Damian y John Kent. Esta parte solo es mi opinión, dado que no tengo algo sólido con que respaldarme. Luego seguido, en mi opinión, con el enfrentamiento de la Liga contra el Escuadrón Suicida, y creo que viene después, dado que Waller menciona sus planes en el arco de Batman I Am Suicide, cuando aparece en la mismísima Baticueva, y la inclusión de Killer Frost, personaje que será importante más adelante gracias al Caballero Oscuro. Luego pasaríamos a Liga de la Justicia Timeless. Aquí, en pocas palabras, se enfrentan a aliens conocidos por atacar la Tierra, pero enviando una oleada de destrucción a través de la historia, o sea, viajes en el tiempo. Luego pasaríamos otra vez con la Liga, pero con un diferente equipo, titulada JLA Extremis. Esta historia viene después, dado que Bruce recluta a Killer Frost luego de los eventos del Escuadrón. Aquí se enfrentan al Doctor Doom de DC, quien viene de Tierra 8, amalgama de los héroes de Marvel, pasando directamente al volumen 2 titulada La Maldición de King Butcher. Pero continuamos esta historia solo como opinión a las aventuras de estos héroes. Una vez que Batman y su equipo resuelven sus problemas, regresa a Gotham en el arco del Sindicato de las Víctimas, enfrentándose supuestamente a la primera víctima durante el comienzo de la carrera del Caballero Oscuro, continuando en el volumen 3 de Detective Comics. Aquí se enfrenta contra la Liga de las Sombras, liderados por Lady Chiva. Al final de la historia, también se nos da la primera pista para el futuro evento de los Caballeros Oscuros Meta. Luego tendríamos Batman y Mujer Maravilla, el Valiente y el Audaz. Pero sacando a un lado todo eso, que sinceramente la continuidad de esta historia, en mi opinión, no hay mucho que decir. Aquí vemos a Batman estudiar el mundo mágico mientras ayuda a Diana con un problema mayor. Bueno, aquí no estoy seguro, pero en los títulos de All Star Batman, los 3 volúmenes, Bruce se enfrenta sin parar contra todos los villanos, a un clon de Alfred llamado el Caballero Oscuro, y dado todo esto, me cuestiono si estos cómics son canon, dado que Harold, el joven mecánico de Bruce, está vivo y supuestamente había muerto en los eventos de Batman Hush. Bueno, evento que en ese tiempo aún no era canon otra vez. Luego pasamos a los títulos de la Trinidad en el volumen 1 de Mejores Juntos. La razón por la cual lo puse en la siguiente lista es por John Kent, pero lo fundamentaré más adelante. La primera pista es que tiene que ver con el traje de Superman,
El siguiente título comenzaría el camino a Doomsday Clock, continuando en el volumen 3 de la JLA, Bunny con el microverso. Aquí Batman viaja con su equipo a este mundo para encontrar a Ray Palmer. Aquí vemos el segundo indicio del Dr. Manhattan en la intervención de la línea de tiempo de DC. Ahora, como recomendación, les sugiero leer ciertos títulos del Hombre de Acero. La primera es Superman Multiplicidad. Aquí Clark básicamente tiene que rescatar a otros Superman del multiverso que fueron secuestrados y que tiene que ver con los planes de Mr. Oz, para luego pasar directamente con Superman Reborn. Este cómic es súper importante. Aquí el Superman clásico se fusiona con la versión de los nuevos 52, otorgando otra pista del Dr. Manhattan, que de hecho por eso puse el volumen 1 de la Trinidad antes, dado que Superman obtiene un nuevo traje reflejando el cambio en la continuidad. Por cierto, Action Comics de New World se nos da un resumen del nuevo pasado canónico de Clark. Ahora, regresando a los títulos de Detective Comics, en el volumen 4 de Deus Ex Machina, esta historia se destaca por el descubrimiento de Satana, con la investigación de Bruce por los diferentes metales, preparando todo para los eventos de Meta. Continuando en el volumen 5, Un solitario lugar de vida. Aquí el Robin de Tim Drake escapa por fin de las garras de Mr. Oz, revelando su identidad como Jor-El resucitado. Pasando directamente a los cómics Batman Flash de Bottom, aquí Batman intenta resolver el misterio del botón del comediante, mientras lidia con el reencuentro de su padre, de la línea de tiempo del Flashpoint. Mientras que al mismo tiempo, Clark lidia con el mismísimo Mr. Oz y la verdad de su regreso con respecto al Dr. Manhattan, una conexión clave dado que ambos héroes se han encontrado con sus padres. Luego pasaríamos a los títulos de la Liga de la Justicia en los títulos de Endless y Legacy, solo por mencionar, dado que son historias que continúan con las aventuras de este equipo, para luego pasar directamente al volumen 2 y al 4 de la Trinidad, en su variedad de aventuras de este icónico equipo. Y en el siguiente estoy seguro que viene antes de los cómics llamados Días Oscuros, que es básicamente la previa a los eventos de Dark Knight Metal. Este polémico arco trata sobre el enfrentamiento de la Liga y el resto de los héroes contra los Batman malvados del multiverso oscuro, evento que culmina con toda la saga de Scott Snyder, también cuyos títulos como Noches Oscuras y La Resistencia de Gótica que ocurren en paralelo con este evento. Luego de derrotar a las fuerzas de Barbatos, continuamos con el volumen 5 de la JLA, Fábula Mortal, dado que ahí se dice que ocurre luego de la invasión del Batman que ríe, incluyendo con los títulos de este equipo conformado por Batman. Seguido un par de días después en el volumen 6 de la Liga, titulada Las Personas vs la Liga. Ahí también mencionan la invasión de los Caballeros Oscuros, seguido del volumen 7 de Justice Lost. Aquí se enfrentan a un villano que es muy fan de este equipo, también a Deathstroke y al Black Panther de DC, por así decirlo. Hay como recomendación, también podrían echarle un vistazo a Milk Wars, o Guerra de Leche, algo así, donde la Liga y los Doom Patrol se enfrentan a uno de los Superman más raros y poderosos de la existencia. Y sí, Batman toma un papel muy importante aquí. Luego de todas esas aventuras raras, pasaríamos a las historias callejeras de Detective Comics volumen 6, La caída de los hombres murciélagos. Esta historia ocurre después de los eventos de Meta, dado que aquí es donde los Caballeros de Gótica se disuelven, luego de la muerte de Clayface, concluyendo este conflicto en el volumen 7 de Detective Comics, Batman Eternal, enfrentándose a un ejército inspirado por el símbolo del murciélago, con el fin de reemplazar a Batman en su lucha contra el crimen. Un par de días después, Batman le cuenta a Selina sobre los eventos de la guerra de bromas y acertijos en el volumen 4 de The Batman, donde al final le pide una vez más que Selina se case con él, continuando con su relación en el volumen 5 en Batman Las Reglas del Compromiso, con Selina enfrentándose a Talia al Ghul, y aquí también vemos a Clark y a Bruce intercambiando trajes en una doble cita, por si les interesa. Luego, en mi opinión, estoy casi seguro que Bruce pasó tiempo con Doug Thomas en el cómic de Batman y la señal. Y una vez más tenemos un pequeño cómic de la Liga de la Justicia llamada No Justice, que abarca las consecuencias cósmicas luego de los eventos de Meta. Así ya, esa es la historia. Lo siguiente en la lista es solo mi opinión. Como recomendación, comenzamos con el volumen 8 de Detective Comics, con el regreso del grupo de los forasteros, seguido con el enfrentamiento de Batman contra Red Hood. En el volumen 4, gran pelea, léalo, no se arrepentirán, para luego pasar a otro enfrentamiento, en el cómic llamado Batman vs Deathstroke. Sin mucho que decir, aquí ambos personajes se enfrentan en una lucha sin cuartel, historia que forma parte de la historia continua de Bruce. En los títulos de Deathstroke, bueno, luego de todas esas aventuras, empezamos la carrera a la boda entre Bruce y Selina, empezando con el arco de Batman, novia o ladrona, que narra la aventura de este dúo intentando detener a Ivy en su control sobre todo el mundo, seguido de Batman Preludio a la Boda, que narra básicamente la opinión de cada miembro de la Batifamilia, incluyendo la despedida de soltero de Bruce, hasta llegar al polémico cómic de Batman La Boda.
con Booster Gold dándole el peor regalo de bodas a Bruce y que al final de la historia Selina lo deja plantado. Luego seguiríamos con las historias de los superhijos del mañana. Mientras Bruce yace tranquilo en la mansión, aquí el Batman de Tim Drake llega para enfrentarlo, con el fin de liquidar a Jon Kent, el hijo de Superman, para salvar su propio futuro. Por cierto, les recomiendo leer Superman Up in the Sky, que se publicó durante ese tiempo, y creo personalmente que es canon, pero en el pasado, dado que en segundo plano también tiene que ver con Batman, seguido con el cómic del presente en Action Comics Mafia Invisible. Esto es solo como recomendación, aquí explica la ausencia de Jon Kent en la continuidad. También recomiendo leer Flash War o la guerra de Flash, que muestra cómo toda la liga, incluyendo a Batman, intentan detener a Wally West, para luego pasar a Batman y Flash el precio, con el dúo enfrentando las locuras de Gotham Girl al intentar resucitar a su hermano. Esta historia, en mi opinión, recomiendo leerlo antes de Héroes sin Crisis, historia que narra la tragedia de algunos héroes que fueron liquidados por Wally West, en un lugar llamado el Santuario, mismo lugar donde los héroes van para lidiar con sus traumas. Ahora pasaríamos con la historia de los tres Jokers, pero debo aclarar que una vez más, esto es solo mi opinión, dado que este cómic no deja en claro en qué línea de tiempo se ubica realmente, no solo porque esta historia no es parte del conteo de los títulos de Batman, sino que la única prueba que tengo es el traje que usa, dado que se asemeja mucho a Batman Incorporado de esa época. Todo esto para pasar directamente al cómic de Doomsday Clock. Ustedes se preguntarán por qué esta historia se ambienta en esta línea de tiempo. Bueno, sé que pasó luego de Héroes sin Crisis, dado que un villano menciona la muerte de Tattoo Man en el santuario. También sé que el evento Metal ocurrió antes, dado que Guy Gardner hace mención a los Caballeros Oscuros al Dr. Manhattan, dado que esos serían los dos detalles que tomé, llegando a la conclusión de cuándo pasó exactamente Doomsday Clock. Aquí la participación de Batman termina inspirando al nuevo Rorschach al dominar sus traumas, para que al final termine con el diario de Walter Kovacs en la mismísima Baticueva. A lo largo de los años, DC nunca deja muy en claro la continuidad de estos personajes. En mi caso, intenté recopilar todos los cómics en los títulos individuales e importantes de este personaje. Aún no termino con esta etapa, dado que si les gustó este recopilatorio, quiero que ustedes me digan si desean una segunda parte, con el fin de darles al menos una buena guía completa con respecto al Caballero Oscuro.